Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, como en cada en vivo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en este ministerio, en este nuestro ministerio, Camino de Justicia, donde nada, es el mensaje principal de este ministerio, el de explicar y el de hablar de la justicia de Dios, que nada tiene que ver con la justicia del hombre, como lo hemos visto tantas veces. Pero bueno, obviamente que vamos a tocar otros temas, vamos a tocar muchos temas, dentro de los cuales, por ejemplo, ahora estamos viendo una miniserie hablando todo lo que es Roma, el inicio del cristianismo, Edom, por qué Roma es Edom, y hablando toda esta temática que venimos hablando desde hace varios videos. Y en el último video hablamos de Pedro, hablamos del apóstol Pedro, expusimos investigaciones de por qué Pedro no fue el primer papa, por qué Pedro ni siquiera nunca pisó Roma. Les recuerdo que aquí arriba está nuestro link, está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ahí están alojados todos los en vivos que hacemos en TikTok, todos los vivos, y están el último en vivo que hicimos titulado Simón de Betsaida, donde expongo el tema de Pedro, si estuvo en Roma, si no estuvo en Roma, si fue el primer papa, si no fue el primer papa. Eso fue todo lo que desarrollamos, y ese video, ese último en vivo, forma parte de todo este compendio que estamos viendo sobre Roma, sobre los inicios de Roma, los inicios del cristianismo, sobre Edom, y que son varias cosas que van ensambladas con la temática de Roma, como por ejemplo esto de Pedro, y después más adelante vamos a ver también lo de la Virgen María, pero vamos a seguir viendo sobre Edom, sobre los orígenes del cristianismo, y vamos a seguir sobre los estados papales. Bueno, hay mucho para hablar, pero bueno, no se puede hablar todo en un video, hay que ir viéndolo de a poco, porque es mucho para hablar. Así que bueno, estamos acá en esta hermosa mañana de abril en Buenos Aires. Está el sol afuera, no hace frío, está bastante linda la mañana, hermosa. Así que bueno, pero bueno, no perdamos más tiempo, vamos a meternos de lleno en lo que vamos a hablar hoy. Hoy el en vivo de hoy titulado La Petra, y ya van a ver por qué. Vamos a seguir con el tema, vamos a seguir hablando de Pedro, igual que el último en vivo, pero nos vamos a enfocar en otro tema distinto. En el último en vivo nos enfocamos si Pedro estuvo en Roma o no estuvo en Roma, si fue papa o no fue papa, si fue obispo o no fue obispo. Nos enfocamos de eso y lo vimos ampliamente. Hoy vamos a seguir hablando de Pedro, porque Pedro obviamente tiene que ver con Roma, tiene que ver con el catolicismo, tiene que ver con el cristianismo, todo tiene que ver con todo. Entonces hoy vamos a seguir hablando de Pedro, pero nos vamos a enfocar en otra cosa, no nos vamos a enfocar en lo que vimos otro día. Ahora vamos, bueno, ya con el título la mayoría se imaginará a qué vamos a hacer foco hoy sobre Pedro, viendo el título. Pero bueno, vamos a ir a un pasaje que es un pasaje en Mateo 16, que es el pasaje que da el puntapié de partida para este tema que vamos a desarrollar hoy. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Un pasaje muy hablado por los católicos, donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o sea, Simón Bar-Jona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y este es el pasaje, uno de los pasajes que tanta polémica figura con Roma, con los católicos. Pero bueno, así como genera mucha polémica el pasaje en el cual nos centramos en el último en vivo, sobre si Pedro fue papa o no fue papa, este es otro pasaje que genera polémica. Así que bueno, vamos a empezar a analizar este tema. Entonces, respecto a las llaves que dice acá la escritura, ¿no? Acá dice, a ver, no, vamos a ver una cosa primero, porque son muchos puntos para ir viendo. Vamos a enfocarnos primero en el tema de la roca. Como dicen los católicos, que la roca es Pedro, y sobre esa roca que es Pedro por Petra, porque Pedro quiere decir roca, te dicen los católicos, y sobre esa roca fundará la iglesia, y de ahí parte que Pedro fue el primer papa, y vimos en el último en vivo que el segundo papa fue Lino, supuestamente, pero bueno, vamos a ir analizando. Vamos a analizar las palabras Pedro y las palabras piedra. Vamos a analizarlas primero, eso como puntapié para arrancar en este análisis. La palabra Pedro es la palabra griega 4074, Petros, que significa un pedazo de roca, o sea, un pedazo de roca, una piedra, una piedrita podríamos decir. Bueno, una piedra, no digamos una piedrita porque nuestros hermanos católicos se van a enojar, pero bueno, una piedra es un pedazo de roca. Eso es lo que habla en la Concordancia Strong y en la Biblia Políglota. Pero si vamos a ver la palabra roca, es la palabra griega 4073, que es Petra, que significa una masa de roca. Entonces tenemos Petros por un lado, un pedazo de roca, y por otro lado tenemos Petra, una masa de roca. Tenemos una roca y un pedazo de roca, una flor de roca. Estamos hablando de cosas distintas. Hay diferencia entre una y otra, ¿no es cierto? Volvamos a las escrituras. Vamos a Mateo capítulo 21, versículos del 42 al 44, donde dice: Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra, dice, que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Entonces, ¿quién es cabeza del ángulo? ¿Cristo o Pedro? Vemos que la piedra, la gran roca, como les dije yo, es Cristo. Lo vimos recién. Pedro es un pedazo de roca, un pedazo de piedra. La roca, la piedra, es una masa de piedra, es la gran roca. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Entonces, el Señor ha hecho esto. Ahí te confirma quién es la piedra de la cual está hablando en Mateo 21. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, la misma piedra del versículo 42. Estamos hablando de
la Petra, no de Petros. A ver, déjame chequear. Petros era, claro, está hablando de la Petra, no de Petros. Petros vimos que era un pedazo de roca y Petra era una masa de roca. Y el que cayere sobre esta piedra, sobre esta Petra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús es citando Salmos 118. Vamos a Hebreos 4, versículo 11. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Acá te dice, este Jesús es la Petra. A ver. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Te lo dice directamente. Y está hablando, este Jesús es la Petra. No está hablando, este Jesús es el Petros. No, este Jesús es la Petra. Te lo dice directamente. Jesús es la piedra. Romanos capítulo 9, versículo 33 te dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Hablando nuevamente de la Petra, no de Petros. Está hablando de la masa, una masa de piedra, una masa de roca, no de un pedazo de roca. Efesios 2, versículos 20 y 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la principal Petra, no Petros, la principal masa de roca, la principal masa de piedra, no la piedra, el pedazo de roca, el pedazo de piedra, no, la masa de roca, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es la casa del Señor? Que muchos te dicen, vengan a la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Ya lo hablamos muchas veces, pero acá te dice claramente cuál es la casa del Señor. Estamos hablando de un templo espiritual, dentro del cual nosotros somos parte, porque nosotros somos las piedras vivas que te habla el mismísimo Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Entonces, vamos a Zacarías capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero el Señor de las huestes visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. ¿De quién? Del Señor, no de Pedro. No está hablando de Pedro, acá Pedro todavía no existía. De él saldrá la piedra angular, la Petra, no el Petro. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. O sea, la piedra angular sale de la Petra, no del Petros. Isaías 52, versículo 1 dice: oídme los que seguís la justicia. Le está hablando a los justos, no le está hablando a los cristianos, le está hablando a los justos. Los que buscáis al Señor, porque solo los que buscan al Señor por medio de la justicia lo pueden encontrar. Esto, lamentablemente, la enorme mayoría de los cristianos no tienen idea. No tienen idea, pero solamente por medio de la justicia lo puedes encontrar al Señor. Isaías 58 te lo dice. Versículo 1 y 2 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Versículo 2, clave. Que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Ahí te dice claro, el camino del Señor es un camino de justicia y la ley de Dios es un camino de justicia, es una ley de justicia. ¿Cómo puedes encontrarlo? Por medio de la justicia. Es la única manera de encontrar al Señor. Sigamos con Isaías 52:1. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Está diciendo, en otras palabras, mirad la llama del altar, dice, de dónde saltaste, de dónde saliste, como lo habla el rollo sagrado de Melquisedec, cuando te cuenta cuando Abraham iba con el vaso y la llama encendida cuando iba a hacer la liberación de Lot. Hermoso libro, el rollo sagrado de Melquisedec, que está compuesto por 3 libros en sí adentro. Hermoso libro. Vamos a Isaías 28, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel. El justo juicio, no está hablando del juicio, un juicio condenatorio. No, está hablando del justo juicio. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. A nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. Piedra probada, angular, preciosa. ¿Me vas a decir que no te das cuenta que no puede estar hablando de Pedro? Está hablando de Jesús, claramente, ya se lo dije. Petra, Petros, hay una enorme diferencia. La piedra angular es Jesús. Vamos a ver ahora la profecía que hizo Jacob acerca de sus hijos. Génesis 49, versículo 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos en sus manos se fortalecieron. Las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es el pastor de pastores? Pedro. ¿Quién es la roca de Israel? Pedro. ¿Quién es la Petra de Israel? No es Pedro. Pedro es Petros. El pedazo de roca. No es la masa de roca, como ya se los expliqué en el comienzo del video. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver un par de pasajes de Deuteronomio. Vamos a ver primero del 3 al 4. Dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Pero dice directo, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Pero no, Pedro la roca, pero no saben leer. O tienen la Biblia solamente para tenerla abierta en el Salmo 91. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Se los acabo de decir. El camino del Señor es un camino de justicia. Y tengo un video aquí en nuestro canal de YouTube que se llama El Camino Eterno. Y ahí te explico por qué el camino del Señor es un camino de justicia. Y recién te estaba hablando, cuando te leí Isaías 58, versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Se lo dice más claro imposible. El camino de Dios es un camino de justicia. Y la ley de Dios es una ley de justicia. No es la ley de Moisés. Es una ley de justicia. La ley eterna. La ley macro. Porque todos sus caminos son rectitud, te dice. Que rectitud es sinónimo de justicia. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién es la roca?
Jesús. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. De la roca que te creó, te olvidaste. ¿Pedro te creó? ¿Acaso te creó Pedro? ¿Te has olvidado de Dios, tu creador? Por las dudas. Te lo vuelvo a recalcar. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Hablan palabra profética. Claramente hablando profecía. ¿Te das cuenta? Nuestra roca no es como la roca de ellos. Está hablando proféticamente. Está más que claro. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer primero del 1 al 2. Dice: habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién dijo que es mi roca? ¿Pedro? No, el Señor es mi roca. Versículo 32. ¿Quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ay, no, la roca es Pedro, la piedra es Pedro. Sobre el Pedro edificó la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo pueden hablar tantas estupideces? Porque tienen una Biblia solamente de adorno, nada más. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Pedro. Versículo 47. Viva el Señor y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. ¿De quién estaba hablando Moisés? De Pedro. Salmo 18, versículo 2. El Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. El Señor, roca mía. O Pedro, roca mía, dicen. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 31 del Salmo 18. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Lo mismo que te dijo en el versículo anterior. Versículo 46. Viva el Señor y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, la roca de mi salvación. Salmo 28, versículo 1. A ti clamaré, oh Señor, roca mía. No te desentiendas de mí, dice David, para que no seas yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Es necesario decir las cosas de una manera más clara. Salmo 31, versículo 1 al 3. En ti, oh Señor, he confiado, no seas yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte. Sé Pedro mi roca fuerte, no, sé tú mi roca fuerte, tú mi Dios, tú mi Señor. Sé mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. No le está hablando a Pedro. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Diré a Dios, roca mía. O le dijo a Pedro.
Salmo 62, versículo: acallada mi alma. Él solamente es mi roca. O dice él y Pedro. No, él solamente es mi roca. La única roca es Jesús. La única roca es el Señor. No es el Señor y Pedro, o Pedro solo. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y versículos 6 y 7 dice, otra vez te lo repite de vuelta. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por Dios, no puede estar más claro. Salmo 71, seguimos. Salmo 71, versículo del 1 al 3. En ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio. Sé para mí una petra, no un petros, una petra, una masa de roca, como lo hablamos en el comienzo del video, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mantenimiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Será que alguien no le avisó proféticamente a David que Pedro sería la roca? No se dio cuenta, David se le pasó el detalle, que el Vaticano iba a dictaminar que la roca era Pedro y no Jesús. Salmo 73, versículo 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es mi roca, mi petra, no Pedro. Salmo 94, versículo 22, mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y mi Dios por roca. Salmo 95, versículo 1, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Pedro. ¿Quién era la roca de David? Pedro, proféticamente. Isaías 17, versículo 10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Sigo con la ametralladora de versículos. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mateo 7, vamos un poco al Nuevo Testamento. Mateo 7, versículos 24 y 25. La parábola de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Porque como te dice Pablo, no serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores. Porque de nada te sirve ser un oidor o ser un hablador, si no eres un hacedor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la petra, no sobre el petros, sobre la masa de la roca, no sobre la roca. Recuerda que nuestro cuerpo también es una casa, simbología. Tienes que prestar mucha atención a la simbología cuando lees la escritura, porque está lleno de simbología la escritura. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y ahí tienes mucha simbología. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre Pedro.
Ya estamos cerca del final. Vamos a Números. Números capítulo 20. Versículos, vamos a leer hasta el versículo 11 de Números. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, hablando de la hermana de Moisés y de Aarón. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, donde van alojados todos nuestros en vivos que hacemos aquí en TikTok, titulado Camino de Justicia. Ahí vas a encontrar todo nuestro material, nuestras enseñanzas, nuestras miniseries, la miniserie sobre la ley de Dios, la miniserie sobre toda la vida de Abraham. Todas están acá. Por favor, vayan, suscríbanse y activan la campanita, y ahí van a encontrar muchísimo material, como también material de las obras de justicia que hacemos en la calle, cuando hacemos liberaciones, cuando llevamos pan, llevamos bebida. Todo está ahí. Sigamos, versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Siempre lo mismo, un pueblo quejoso, un pueblo incrédulo. Ay, qué rica la cebolla que comíamos en Egipto, los melones, qué sabroso. Siempre el mismo pueblo quejoso. Siempre lo mismo. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? Para que muéramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Claudio, ¿qué palabra estoy torciendo yo? No tuerzas la Biblia. Efesios dice que la fe no es sobre Pedro. Está bien, pero decíselos a los católicos. Yo estoy acá exponiendo que la roca es Cristo, no Pedro. Los que dicen que Pedro es la roca son los católicos, es el Vaticano, es Roma. No soy yo. Yo al contrario estoy exponiendo que la roca es Cristo. Me parece que entendiste mal. Y la gloria del Señor, el Espíritu del Señor, apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación. Sí, tal cual, hermano. No hay problema. No hay problema. No hay ningún problema, porque a veces se presta para confusión, a veces, más con todo lo que hablan los católicos. No hay problema, sea bendecido, hermano. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña. Presten atención a la simbología que estamos viendo acá. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Poderosa simbología podemos ver acá. El agua viva, o sea, el agua fluyendo de la roca, pero en la simbología, el agua viva procediendo de la roca, de la Petra, como lo vimos en el comienzo del video, no de Petros, que es un pedazo de roca. El agua viva saliendo de la Petra, de la gran roca, de la masa de roca, la masa de piedra. Y vamos a 1 Corintios capítulo 10,
Recuerda que todo esto que vemos es imagen de espejo de lo que iba a venir. O sea, imagen de espejo de Cristo, del agua viva que iba a salir de Cristo, a venir de Cristo. Por eso la simbología. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. ¿Quién los seguía? ¿Y la roca era Pedro? ¿O estoy leyendo mal? A ver si leí mal. A ver, ¿la roca es Pedro? No, la roca era Cristo. ¿Me pueden explicar, por favor, los católicos? La roca era Cristo, dicen. ¿A dónde dice que la Petra era el Petros? Era Cristo, amén, exacto, Claudio. La roca era Cristo. Pero, más allá de todo lo que vimos, vamos a ver qué dijo el mismísimo Pedro. Veamos qué dijo el mismísimo Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice Pedro: acercándoos a él, piedra viva. Acérquense a mí, dijo Pedro. Eso dijo Pedro: acérquense a mí, yo soy la piedra. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Juicio y justicia, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Será que tenemos que creer en Pedro? Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Y le está diciendo, Pedro se está diciendo precioso a él mismo. Para vosotros, para los que creéis, yo soy precioso, dice Pedro. Por Dios, ¿no? ¿Cómo no pueden darse cuenta? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Claro. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y vamos a confirmar con todo esto que hablamos, con alguna cita de apócrifos. Recuerden que estamos viendo, les recuerdo que estamos viendo una miniserie, todo hablando sobre Roma, sobre los inicios del cristianismo, sobre Edom, y que el último en vivo hablamos sobre si Pedro fue el primer papa, como dicen los católicos, si Pedro estuvo en Roma, si Pedro fue el primer papa, y lo pudimos ver de una manera muy extensa, y lo hablamos en el último en vivo. En el canal nuestro de YouTube, Camino de Justicia, ahí están todos los en vivos que hacemos acá, hablando de muchísimos temas, y están las miniseries también. La miniserie sobre la verdadera ley de Dios, la miniserie sobre toda la vida de Abraham, están en los playlists. Y hay 2 playlists que están por la mitad, que una es todo un estudio sobre Proverbios, y ahora este que se está haciendo sobre Roma.
le puse a Roma porque, bueno, hablando sobre todo el origen del cristianismo, de Roma, de Edom, de muchísimas cosas, que es bastante largo. Y vamos a confirmar, vamos a Odas de Salomón, que es un apócrifo, capítulo 11, versículo del 1 al 7, dice: mi corazón fue rasgado y su flor apareció, y la gracia brotó de él, y dio a luz fruto agradable al amo. Cuando habla del amo, habla de Cristo, Salomón. Versículo 2, porque el Altísimo circuncidó mi corazón con su Santo Espíritu. O sea, está hablando de cuando nació de nuevo Salomón. Y halló mi cariño hacia él, y entonces me llenó con su amor, con su ágape. Y la abertura que hizo en mí se convirtió en mi salvación, y pude fluir en su senda plácidamente por el camino de la verdad. Y les recuerdo que Pablo dice en Tito capítulo 1, versículo 1, que dice: la verdad que según la piedad, piedad sinónimo de justicia. Está hablando de su senda, que es un camino de justicia, como lo expliqué largamente en el video que hicimos, el camino eterno, explicando por qué el camino de Dios, el camino del Señor, es un camino de justicia. Versículo 4, desde el principio y hasta el fin yo adquirí su conocimiento, dice Salomón, por medio de la sabiduría, por medio del Espíritu Santo, de cuando nació de nuevo. Dice, versículo 5, fui asentado sobre la roca de la verdad, confirmando todo lo que hablamos, todo lo que leímos de Salmos. Fui asentado sobre la roca de la verdad, donde Él me ha situado. ¿Estaría hablando de Pedro, Salomón? Me quedo con la duda ahora. Y las aguas que hablan tocaron mis labios abundantemente desde la fuente del amo, desde la fuente del agua viva. Y bebí y me embriagué con el agua viviente que no muere. Lo mismo que vimos en Números, las aguas vivas saliendo de la roca. Por eso les explicaba de la simbología de la que hablaba Moisés cuando le pegó 2 veces a la roca. Las aguas vivas saliendo de la roca. Lo mismo que está hablando Salomón acá. Y en las mismas Odas de Salomón, si nos vamos al capítulo 22, versículos del 9 al 12, dice: tú tomaste huesos muertos y los cubriste con cuerpos. Acá Salomón te está confirmando lo Ezequiel 37, cuando habla del valle de los huesos secos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Versículo 10. Ellos estaban inertes y tú les diste energía para vivir. Tú les diste de tu espíritu, de tu agua viva. Lo mismo de Ezequiel 37. Versículo 11. Tu camino y tu rostro estaban sin corrupción, pero tú trajiste el mundo a corrupción, de muerte, para que todo pudiera ser disuelto y entonces renovado. Para que la fundación de todo pudiera ser tu roca. Para que la fundación de todo pudiera ser tu roca. ¿Estaría hablando de Pedro también acá? Porque sobre ella construiste tu reino y llegó a ser el lugar donde moran los santos. ¿Será que el reino de Dios se construyó sobre Pedro? ¡Wow! ¡Cuánta preeminencia para Pedro! Cuando Jesús todo lo que predicaba era completamente lo contrario. El que quiera ser el más grande sea primero el más bajo, sea el siervo de todos vosotros. Y vamos a leer los escritos de Abraham, capítulo 46, vamos a leer 2 versículos, 8 y 9. Que acá está hablando, este libro está hablando de cuando Abraham estaba en Ur de los caldeos. Dice, por tanto, Aram, que era el hermano de Abraham, el hermano mayor de Abraham, el que murió en el horno de fuego a manos de Nimrod, que eso lo hablo en la miniserie que hablé todo sobre la vida de Abraham. Por tanto, Aram dijo en su corazón, si Abraham es librado del horno, entonces sabré que el Dios de Abraham es en verdad el Dios verdadero,
Por tanto, Harán vaciló en su fe. Y ese fue el problema de Harán. Y su confianza no creció mucho en el Dios Altísimo. Pero mi confianza, dice Abraham, estaba segura porque sabía que descansaba sobre la roca de mi salvación y que la palabra de Dios no falla. Exacto. Jesús no falla. ¿Sobre quién descansaba Abraham? Sobre Pedro. Descansaba sobre la roca de mi salvación. Y la roca es Cristo, como ya lo vimos. Más apócrifos para confirmar. Vamos al pastor de Hermas. Novena parábola, capítulo 12. Dice, es simplemente un versículo, dice: primero, Señor, le dije, explícame esto, la roca y la puerta, ¿qué son? Le dijo Hermas, preguntándole al pastor. Y le dijo: esta roca, me contestó, y la puerta son... ¿Es Pedro? A ver. Ah, no, no, leí mal. Pensé que decía Pedro. Esta roca, me contestó, y la puerta son el Hijo de Dios. La puerta y la roca es Jesús. No es Pedro. Después de toda la escritura que vimos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, apócrifos, los mal llamados apócrifos, todavía sigues creyendo que la roca es Pedro, que la roca de la creación es Pedro. Pasajes que lo hablan directamente. Pero bueno, para ir terminando, vamos a terminar como siempre con unos versículos de apócrifos. Venimos hace varios en vivo leyendo el libro de Hazar, el libro del justo, y habíamos terminado con el capítulo 10. Vamos a leer un par de versículos del capítulo 11, donde veíamos que Nimrod se empieza a alejar del Señor, porque Nimrod a los comienzos, él ofrecía sacrificios al Señor, lo pudimos ver, pero bueno, después se abrió, se alejó y pasó todo lo que pasó. Y Abraham se queda con Noé. Versículo 1 del capítulo 11, el libro de Hazar, el libro del justo. Y Nimrod, hijo de Cus, aún estaba en la tierra de Shinar, y él reinaba sobre ella y vivía allí, y él edificó ciudades sobre la tierra de Shinar. Y este es el nombre de las 4 ciudades que él edificó, y él llamó sus nombres como las ocurrencias que le sucedieron a ellos en la edificación de la torre. Y él llamó a la primera Babel, diciendo: porque el Señor allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y el nombre de la segunda él llamó Erej, porque desde allí el Todopoderoso los dispersó. La tercera él llamó Eged, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar. Y la cuarta él llamó Calná, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí, y ellos irritaron al Señor. Ellos se rebelaron y transgredieron contra él. Y cuando Nimrod había edificado estas ciudades en la tierra de Sinar, él puso en ella el remanente de su pueblo, sus príncipes y hombres poderosos que quedaban en el reino. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y él reinó en seguridad. Y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Amrafel, como está escrito también en Génesis 18, que dice que Amrafel reinó sobre Sinar. Sus súbditos y sus príncipes lo llamaron Amrafel, diciendo que en la torre sus príncipes y hombres cayeron por sus medios. Versículo 7. A pesar de esto, Nimrod no regresó al Señor, y él continuó en perversidad y enseñando perversidad a los hijos de los hombres, como se lo dijo a Abraham en su cara, cuando hizo una especie de discurso, cuando salió, no,
previo a que Abraham terminara con Harán en el horno de fuego. Y Mardón, su hijo, era peor que su padre, que Nimrod, y continuó añadiendo a las abominaciones de su padre. Y él causó a los hijos de los hombres pecar. Por lo tanto, es dicho, del perverso sale perversidad. Y en ese tiempo hubo guerra entre las familias de los hijos de Cam, mientras ellos vivían en las ciudades que ellos habían edificado. Kedorlaomer, el rey que habla en Génesis 18, Kedorlaomer, rey de Elam, se fue lejos de las familias de los hijos de Cam, y él peleó con ellos, y él los subyugó. Y él fue a las 5 ciudades de la planicie y peleó contra ellos, y él las subyugó, y ellos estaban bajo su control. Y ellos le sirvieron 12 años y le dieron un impuesto anual. Y en ese tiempo murió Nacor, hijo de Serú, en el año 49 de la vida de Abraham, hijo de Taré. Bueno, amados hermanos, lo vamos a cortar acá. El en vivo, les vuelvo a recordar que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, es el nombre del canal. Ahí van alojados, este en vivo va a ir alojado en el transcurso del día, lo voy a alojar ahí y va a ir en el playlist de Roma que estamos viendo ahora. Y bueno, hay mucho material ahí para que puedan ver los playlists sobre la vida de Abraham, sobre la verdadera ley de Dios. Así que bueno, ahí tienen muchísimas cosas para ver. El que así lo desee puede ir y suscribirse y puede disfrutar de un montón de material ahí. Así que bueno, hermanos, doy por concluido este en vivo de hoy. Nos estaremos viendo en el próximo en vivo, donde vamos a seguir hablando temas ligados con el Vaticano y con Roma. Quedan varios videos. Creo que el próximo video vamos a hablar sobre otro tema, sobre la Virgen María. Y después vamos a seguir con los inicios de Roma, con la fundación de Roma, con por qué Roma es Edom, por qué el linaje de Edom viene por Roma. Y lo vamos a exponer hablando sobre Biblia, apócrifos, historia, un montón de cosas que hay para seguir hablando. Hermanos, nos vemos en el próximo en vivo, siguiendo con esta playlist sobre Roma. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta el próximo en vivo.